Este niño está masticando el milpiés rojo más venenoso del mundo, porque momentos antes de despertarse había matado a su propia madre, que estaba tumbada con él. Aprieta lentamente las mandíbulas alrededor del milpiés venenoso, y sus ojos se abren de par en par por el miedo y la rabia repentinos. Cada segundo parece infinitamente largo, y se da cuenta de que esta decisión podría ser la última de su vida. La cara de mamá se volvió muy temerosa. Sus ojos estaban completamente cubiertos de venas rojas, y su boca no paraba de echar espuma. Por mucho que la llamara, no se despertaba. Hubo un profundo silencio de ansiedad en la habitación, y luego como una ola todo su cuerpo se durmió de nuevo. En ese momento el miedo y la ansiedad invadieron de miedo la cabeza del chico. Jin Yagan estaba simplemente furioso. Después de agarrar el milpiés venenoso, empezó a roerlo con vigor. Sus dientes penetraron en la carne del milpiés, desgarrando sus patas venenosas y su fuerte caparazón. Cada mordisco que daba estaba lleno de rabia y desesperación, y no se detenía a pesar del peligro del acto. Estaba desesperado porque no podía salvar a su madre. En ese momento, un anciano irrumpe en la habitación con el niño y la mujer muerta y grita el nombre del niño. Abre la puerta con fuerza y parece muy asustado. Tiene los ojos llenos de ansiedad y la respiración agitada por la preocupación. Pero lo primero que pudo ver el anciano fue a Jin Yagan, acurrucado en el suelo por el dolor, comiéndose un bicho. El anciano se horrorizó, e inmediatamente gritó que quién era capaz de cometer ese cruel crimen. Su voz sonaba llena de ira mientras expresaba su horror y excitación por el tipo, resentido ante tan horrible imagen. El anciano corrió hacia el chico y lo levantó por el cuello. Inmediatamente gritó al muchacho que abriera la boca rápidamente, porque no quería en absoluto que el chico le dejara. El anciano gritó que el chico no les dejara, y que se despertara pronto. El muchacho tenía la cara terriblemente pálida y los ojos llenos de lágrimas, que seguían brotando con renovado vigor. Tenía enormes moratones bajo los ojos y largos regueros de lágrimas. Alrededor de su boca había pequeñas manchas de sangre y saliva. Un centenar habían logrado filtrarse. Sus ojos se habían vuelto blancos. El anciano le dijo a Jin Yagan que se tragara la bola de color dorado, porque el chico necesitaba sacar el veneno mortal de su cuerpo lo antes posible. Si no lo hacían a tiempo, el chico moriría. Pero inmediatamente detrás de él, se oye una sonora carcajada del hombre, que dice que lamenta que la preciada píldora de fuego curativa se haya desperdiciado en un chico tan patético e inútil. Manju le dijo al anciano que qué iba a hacer ahora porque su terquedad había provocado la muerte de miembros inocentes de su propia familia. Y también sugiere que el anciano debería haber aceptado antes las palabras del hombre. Pero a esto, el anciano solo responde que su clan de la Escuela de Medicina de la Flor Blanca es una facción pequeña pero muy estable, con una historia que duró 300 años. Y también dice que no sucumbirán ante la Escuela del Veneno que solo se dedica a matar. A esto, Manju solo extendió las manos y sonrió satisfecho, diciendo que primero deberían ver si seguía vivo, porque de qué sirve luchar por él si todos sus seres queridos están muertos. El anciano gritó inmediatamente que aquel hombre era un canalla, porque si piensan que solo vivir y existir es vida, no se diferencian en nada de los animales. El anciano gritó que el clan de la Flor Blanca nunca elegiría inclinarse ante la Escuela del Veneno. Pero a esto, el hombre suspira pesadamente y dice que el viejo es de hecho una persona molesta, porque, después de todo, la Escuela de la Medicina y la Escuela del Veneno son, en parte, de la misma raíz, y le dice al anciano que cese en su empeño. Manju también añade que salvar la vida de su nieto será una tarea difícil porque, después de todo, fue mordido por un milpiés venenoso. El hombre dice que plantó el precioso ciempiés venenoso rojo deliberadamente en la habitación de la hija y el nieto del anciano. Una sonrisa malvada se dibuja en su rostro. El anciano mira furioso al hombre y piensa que de todos los bichos venenosos de todo este mundo, tenía que ser el ciempiés rojo venenoso. Y aún así, es el más venenoso de todos los animales e insectos venenosos. Manju le dijo al anciano que, ya que por fin le entendía, debía dejarle salir ahora mismo, porque si seguía resistiéndose así, solo significaría un tormento para él. Manju preguntó si el anciano también tenía sus últimas palabras. El anciano cogió a su nieto en brazos e inmediatamente gritó sorprendido de que, efectivamente, su nieto se hubiera despertado. El propio niño resollaba cansado, sin fuerzas, llamando a su abuelo. Manju se rió con maldad, y dijo que, aunque el niño había sido mordido por el milpiés rojo, seguía luchando por su vida. Se inclinó ante los dos, y se limitó a seguir mirando. Manju se fijó en el chico que se arrastraba hacia él y se echó a reír. Se rió de la imagen de un niño que estaba a punto de morir, pero que se retorcía hasta el final. El hombre se rió diciendo que el amor por la vida del chico superaba al de su abuelo. Manju, ingenuamente, se inclinó hacia adelante, frente al cuerpo del chico,
y dijo con una sonrisa que, por desgracia, no tenían ningún antídoto que pudiera salvarle de la mordedura del milpiés venenoso, y además, ya había pasado demasiado tiempo. Pero inmediatamente el hombre se estremece, al notar que en su pierna hay trozos del milpiés más venenoso. Manju grita de horror, porque de ninguna manera podía esperar encontrar algo así en la mano del tipo. Manju grita enfadado al chico por ser un cabrón, y arremete contra él con todas sus fuerzas. Pero el cuerpo del chico es cubierto por el anciano, que recibe un golpe en la espalda. Justo en ese momento, el hombre se agacha para mirarse la pierna, y en el lugar del golpe el viejo tiene una enorme mancha roja en la espalda. Manju empieza inmediatamente a gritar furiosamente porque acaba de ser golpeado por el veneno del milpiés rojo, para el que aún no existe antídoto. El veneno comenzó a extenderse por su pierna muy rápidamente. Manju gritó al hombre que tenía al lado que usara su espada lo más rápido posible. Pero su subordinado solo le miró sorprendido. El hombre empezó a pedirle con rabia que le cortara la pierna con su espada ahora mismo. Al mismo tiempo, el anciano se alejó lentamente hacia el bosque. El subalterno preguntó a su capitán, con emoción y pesar en la voz, si estaría bien hacerlo. A lo que Manju solo se lamentó furiosamente de que no tenían absolutamente ningún tiempo para pensarlo, y que había que hacerlo todo muy deprisa. Justo entonces, se oyó un fuerte grito de dolor del hombre. Después de cortarle la pierna a Manju, uno de sus subordinados informa al capitán de que el anciano y el niño han desaparecido en alguna parte. El hombre, ante esta noticia, resolló irritado. Manju pidió que le ayudaran a levantarse porque le habían cortado la otra pierna con éxito. Manju gritó enfadado que por qué los subordinados no hacían absolutamente nada y se quedaban quietos, y les ordenó que corrieran tras ellos de inmediato, pues no se les podía dejar escapar. Para entonces, el anciano y el niño ya habían conseguido escapar y esconderse en una pequeña cueva. El abuelo de Jin Jagan le había hecho una pequeña cama de heno y hierba marchita, pero inmediatamente, Jin Jagan empezó a toser intensamente. Su abuelo empieza a observar a su nieto. Inmediatamente se da cuenta de que el niño ha escupido el caparazón de un milpiés venenoso de color rojo. El anciano le dice a su nieto que ha oído decir que si se come también el caparazón venenoso de su huésped, aún puede con gran esfuerzo vencer al veneno. El abuelo se tranquiliza, porque es muy posible que el niño aún pueda sobrevivir y vencer al veneno. Pero inmediatamente después de sus palabras, el anciano se desplomó justo al lado de Jin Jagan, y sus últimos pensamientos solo se referían a su nieto. Dijo con su voz ronca que el muchacho debe vivir, pase lo que pase, y que aunque su abuelo muera ahora, él está mucho más preocupado por el futuro del muchacho. Los subordinados gritaron con fuerza que habían podido encontrarlos. El propio Manju ya estaba con una pierna vendada, siendo ayudado a caminar por uno de sus hombres. Uno de sus subordinados dijo que el anciano estaba muerto, pero que el niño del suelo aún respiraba. Esto significaba que no estaba muerto, y que era necesario deshacerse de él. Manju ante estas palabras solo esbozó una sonrisa soez y terrible. Cuando Jin Jagan pudo recobrar el conocimiento, Manju se inclinaba ante él, diciendo que el pequeño por fin se había despertado. El aspecto del chico era horrible, grandes moratones bajo los ojos, toda la cara cubierta de sudor. El chico no tenía ni idea de dónde estaba, pero entonces Jin Jagan se dio cuenta de algo terrible. Era completamente incapaz de mover los brazos o las piernas. Esto ciertamente no era algo bueno. El chico estaba aterrorizado de tal cosa, pero solo el muchacho quería preguntarle algo al hombre cuando éste le interrumpió. Dijo que pensaba que el muchacho moriría seguramente después de ser mordido por 5100 pies venenosos. Esa era la fuerza del veneno del milpiés rojo. Pero por alguna razón el muchacho podía resistir los venenos. Jin Jagan gritó desesperado, preguntando al hombre dónde estaba ahora su abuelo. Pero ante esto, Manju solo se rió suavemente y le preguntó al chico si ahora preguntaba por Sona Uihaka. Manju dice que ese anciano estaba huyendo de él, aunque por muy lejos que pudiera correr, seguiría muriendo por su veneno. Manju agarra al tipo por la mandíbula y le dice que tiene muchas ganas de matar al chico después de lo que se atrevió a hacerle en la pierna izquierda, pero que ya ha cambiado de opinión, y que ha pensado en el hecho de que hacer varios experimentos con veneno en él sería mucho más útil que simplemente matarlo. Manju le mostró al chico que ahora mismo tenía en sus manos un milpiés negro, y añadió que no era tan mortífero como los 5100 pies, pero que seguía siendo muy mortífero. Jin Jagan se horrorizó porque inmediatamente recordó todo lo que le había pasado. Manju suelta el mismo milpiés negro, que empieza a arrastrarse justo sobre el chico, que en ese momento empieza a gritar fuertemente asustado. El hombre dice que deje que el chico lo piense por sí mismo, como puede dejar un material tan preciado sin usarlo. El precioso cuerpo del chico, incluso después de ser mordido por 5100 pies venenosos, sigue vivo. El hombre suspiró.
y el lanzamiento le dijo al chico que no se moviera porque el ciempiés negro estaba cayendo. Pero ante estas palabras, el chico solo siguió gritando de miedo y pánico. Inmediatamente, Manju golpeó con toda su fuerza y rabia la pierna del chico con su bastón, y gritó que le había dicho que no se moviera y que permaneciera completamente tumbado. El golpe fue tan fuerte que el hueso de la pierna del chico crujió con un crujido. Manju se ríe, diciendo que siempre hay que pegar a los niños para que sean obedientes, pero inmediatamente le dice al chico que no se preocupe, pues solo quedará un poco mutilado. Al día siguiente, Manju se acerca de nuevo al chico y le dice que ayer fue un poco duro, así que le pide que se beba el contenido de su plato, para no ponérselo más difícil. Manju le dice al chico que la sopa es cheongmyeong y que está hecha con los mejores ingredientes. A lo que Jin Jagan solo se pregunta con suspicacia qué es la sopa cheongmyeong, y recuerda que es una sopa de hierbas que aumenta el proceso de curación y la memoria de una persona. Inmediatamente, el chico le pregunta por qué le ha dado esta sopa. A estas palabras del chico, el hombre responde que no podrá continuar su experimento si el chico sigue perdiendo el conocimiento. Por esta razón, el chico necesita estar en su sano juicio para que Manju pueda observar sus reacciones, y le dice al chico que esté preparado para que el hombre le dé esta sopa de vez en cuando. Jin Jagan empieza inmediatamente a toser, porque siente un dolor terrible. El hombre sonríe, y dice que también puso veneno y gul en la sopa. Manju dice que no quería decepcionarse si el veneno no funcionaba. Por eso lo mezcló a costa de 10 personas. Pasaron días, semanas o meses. El chico ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo capturaron. Manju continuó sus experimentos de esta manera y de otra, alimentando al chico con sopa cheongmyeong todos los días. El hombre creó innumerables venenos diferentes, experimentó con ellos y registró los resultados. A causa de esta sopa cheongmyeong, el muchacho se despertaba una y otra vez cada vez que era alcanzado por el veneno, y también sufría el veneno sin descanso. El muchacho lo compara con un infierno profundo, sin fondo y sin fin. Manju se preguntó si ese era el efecto de la píldora curativa que Song Wi-hak le había dado al chico, porque todo su kai y la sangre de todo su cuerpo se coagulaban. El hombre conjeturó que tal vez esa era la razón por la que el veneno no se estaba extendiendo tanto como debería. Pero que no se propague es una cosa. ¿Pero por qué falta el veneno en sí? Manju suspira con una sonrisa y dice que, en efecto, el chico es un experimento divertido. El hombre saca una caja que contiene una araña venenosa. Dice que es una araña viuda celestial de 2 colas, y que la familia Dang de Sacheon compra 5 de ellas cada año. Jin Jagang empezó a gritar de agonía porque le dolía mucho. Manju suspiró, y dijo con una sonrisa que el grito del chico había sido muy fuerte a pesar de que aún no habían terminado con el experimento. El hombre se sintió orgulloso de haber logrado semejante reacción utilizando únicamente veneno de serpiente Huanbok en el chico. Pero entonces el hombre oyó unas súplicas silenciosas del niño. De los ojos del niño empezaron a brotar lágrimas. Suplicaba a Manju que le salvara porque el veneno estaba haciendo que al muchacho le costara cada vez más respirar. Manju estaba furioso porque ahora mismo el chico estaba en el lugar del hombre, porque debía pensárselo 2 veces antes de pedirle que le perdonara la vida, porque él mismo le había robado la pierna. Mange grita que era culpa del muchacho que había quedado lisiado de por vida, y que además le habían suspendido el ascenso, y había hecho así al que era el mejor envenenador de la secta del veneno en Kango. Manju continuó estrangulando al muchacho y gritándole que cómo se atrevía a hacerle algo así, pues con ello había arruinado toda su vida. De los ojos de Jin Jagang seguían brotando ríos de lágrimas, y de su boca empezaba a salir espuma. En ese momento, sus ojos se habían nublado y los músculos de todo su cuerpo se habían relajado. Manju se apartó del cuerpo del tipo y empezó a recuperar el aliento. Había estado muy furioso y lleno de rabia en el momento en que estranguló al chico, pero ahora se había calmado. El hombre se preguntó si el chico estaría ya muerto. Manju desató inmediatamente las manos de Jin Jagang y le reprendió en voz alta. El hombre recogió el ligero cuerpo inconsciente del muchacho y lo trasladó a otro lugar. Manju bajó el cuerpo del chico al suelo y se dijo que aquel hombre, que había sobrevivido a diversos venenos e incluso a 5.000 milpies en persona, no había sido envenenado por el veneno que había puesto en su sopa. Al parecer, los hombres le habían asfixiado presionándole demasiado fuerte los bronquios. Manju dice con una sonrisa aterradora que se asegurará de que el niño no pueda morir en paz, y que lo traerá de vuelta de ese mundo para que el niño sea su juguete para siempre. Manju suspiró un poco cansado y dijo que más valía que el chico le estuviera agradecido, ya que había utilizado su energía interior en él. Del dedo del chico empezó a manar sangre. Manju dijo que había perforado el dedo meñique, que está conectado a pequeños puntos de acupuntura, centrándose en un centenar de puntos de acupuntura.
Manju también confía en que la hinchazón del chico se reducirá una vez que el veneno drene de su dedo. Manju dice que, aunque el chico no esté muerto, los síntomas desaparecerán con un poco de tiempo. Aunque el hombre señala que es difícil convencerse de que el chico no murió por causas totalmente distintas, también dice que su material experimental es erróneo. Justo en ese momento, uno de sus subordinados entra a ver al capitán. Informa al capitán de que tiene que asistir inmediatamente a una reunión de los ancianos, y le dice que ha llegado una inspección de la Alianza Murim Unida. Manju se queda un poco sorprendido, pero dice que enseguida se dirigirá allí. Manju se vuelve con una sonrisa hacia el chico que aún yacía inconsciente, y dice que definitivamente lo utilizará hasta el final. El chico no podrá morir ni escapar de él, hasta que el propio hombre muera de viejo o por un rayo. Y, he aquí, Manju sale de su casa y se va a sus asuntos, dejando solo al muchacho. Jin Sagang siguió tumbado sin moverse. Y, he aquí, que se hace un silencio sepulcral en la casa, con solo la risita de Manju resonando en la distancia. Pero entonces el muchacho se levantó, apoyándose con dificultad en las manos. Su dedo seguía sangrando. Todo este tiempo había estado fingiendo. Para entonces, Manju ya regresaba a su casa. Habla de que Park Lee-jun, el mediador de la Alianza Murim Unida, va a ir él mismo, y que parece que el director va a estar un rato nervioso. Manju dice que está creando el veneno más mortífero usando este Jinjaga, así que debería esperar un poco. Y así, el hombre se acerca a la puerta para entrar. Manju cruzó lentamente el patio delantero. Su nariz percibió un olor tenue pero desagradable, olor a veneno y a pescado. Aquel olor era algo único que sin duda se originaba en el interior de la casa. Se detuvo frente a la puerta, cavilando sobre los posibles acontecimientos que podrían haber dado lugar a tan inusual combinación de olores. Manju abrió cautelosamente la puerta y entró en la casa. El tenue olor a veneno y a pescado era aquí aún más fuerte y alarmante. De repente, como salida de la nada, una serpiente venenosa se abalanzó inmediatamente sobre él. Sus ojos lo miraron con maldad y sus colmillos venenosos se alzaron, listos para atacar. Manju inmediatamente agarra con destreza a esa serpiente venenosa por el cuello. Su mano tiembla por el esfuerzo, y sus dedos se aprietan en un agarre firme pero cuidadoso. Los ojos de Manju se abren de sorpresa y miedo ante el peligro que sería, su fin. El sudor le resbala por la cara, mezclándose con la tensión que llena el aire. El hombre se pregunta cómo ha podido salir la serpiente. Los ojos de Manju se abren de inmediato, sorprendidos. A su alrededor, como si de un equipo se tratara, se arrastraban bichos venenosos. Cubrían el suelo, las paredes y el techo. Todo estaba roto y patas arriba, como si hubiera pasado por aquí un huracán. El tipo no estaba en su sitio, donde había estado tumbado. Manju se preguntó cómo demonios había conseguido escapar aquel cabrón de Jin Shaogang, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que se sentía. No podía entender cómo había tenido la fuerza y el ingenio para moverse y esconderse. Sus ojos, antes abiertos por la sorpresa, se abrieron ahora de furia. Nada le impediría buscar venganza. Manju gritó con rabia hacia donde se escondía el imbécil, y dice que es así como el tipo ha decidido responderle por dejarle vivir. Los ojos de Manju brillaban de rabia, y sus puños se cerraban con furia. Estaba dispuesto a todo para encontrar y castigar a quien le había causado tanto dolor y destrucción. El hombre se dio cuenta de que seguro que quedaban marcas de Jin Sagang, viendo cómo el tipo estaba cubierto de heridas. Miró más de cerca a su alrededor, y se dio cuenta de que no había pruebas de que Jin Sagang hubiera salido por la puerta principal. Por lo tanto, Jin aún podía estar dentro de la casa, escondido en algún rincón, listo para otro ataque. Manju se dispuso resueltamente a buscar. Manju, con rabia y furia abrasadoras, empezó a destrozarlo todo a su alrededor en busca de Jin Sagang. Inmediatamente, los jarrones volaron de las mesas, y todo tipo de cosas se hicieron añicos bajo la furia incontrolable del hombre. Sus gritos perforaron el silencio mientras preguntaba dónde estaba el tipo y dónde se escondía. Manju se dio cuenta de que la tapa del agujero donde el hombre había estado arrojando todo tipo de venenos diferentes se había desplazado un poco hacia atrás. Sus ojos se dirigieron a esa zona, y se dio cuenta de que esa era la vía por la que Jin Sagang había podido escapar. Esta era la clave para resolver el misterio de su desaparición. Manju levantó resueltamente la tapa y empezó a explorar lo que había dentro de este agujero, creyendo que aquí podría haber información o pistas que le llevaran hasta Jin Sagang. Una horrible y malvada sonrisa se dibujó en el rostro de Manju. Arrugó mentalmente las cejas, pensando que Jin Sagang era un idiota porque, de todos los lugares, ese era el que había elegido para esconderse. Sus ojos brillaron con rabia, y le invadió una oleada de confianza en que estaba cerca de su objetivo.
Manju sabía que ahora tenía la sartén por el mango en este juego, y que su rabia y perseverancia le llevarían al momento en que por fin pudiera tener voz y voto en este peligroso juego de sigilo y venganza. Mange comienza a acercarse a este hoyo. El hombre habla de que este agujero es absolutamente el lugar equivocado para que un hombre quepa por él. Y dice que por qué Jin Jagan no se porta bien y sale de ahí ahora mismo. Manju habla de cómo él y Jin tienen mucho más trabajo que hacer, y dice que el propio chico debería saber sobre el hecho de que no tiene absolutamente ningún sentido esconderse de él. Y entonces Manju se agacha y abre la tapa del agujero, dispuesto a resolver el misterio y encontrar a Jin Jagan. Pero ¿cuál fue la sorpresa del hombre cuando una vara de bambú salió de allí y le arañó en la mejilla? En el mismo instante, el hombre fue atravesado por un terrible dolor. Al instante se examinó la mejilla y vio que la vara de bambú tenía veneno, que pertenecía a Jin Jagang. Al darse cuenta de esta circunstancia, se le heló el corazón. Se trataba de un nuevo giro de los acontecimientos que planteaba aún más interrogantes. Manju cayó de pie sobre sus rodillas, con el rostro contorsionado por el dolor, e inmediatamente empezó a vomitar sangre. El hombre estaba furioso porque aquel muchacho había decidido jugar sucio y matarle con su propio veneno. Manju se dio cuenta de que no eran síntomas que demostraran que había sido envenenado por un tipo de veneno. Solo necesitaba averiguar de qué tipo de veneno se trataba. Sus ojos se volvieron cada vez más borrosos. Un río de sangre seguía manando de su boca, manchando el suelo de madera. Su cuerpo empezó a temblar ligeramente. Manju empezó a arrastrarse hasta su puesto de trabajo en busca de un antídoto, porque el hombre no tenía intención de morir tan pronto. El hombre estaba furioso porque cómo se atrevía ese tal Jin Jagang a matarle de esa forma tan particular y a levantar la mano. Pero he aquí que el hombre ve aparecer la mano de Jin Jagang de la misma caja de serpientes que tenía delante. Los ojos de Manju se abrieron de golpe. Entonces apareció el propio muchacho. Mientras Jin Jagang salía de la caja llena de serpientes, una de ellas se aferró al brazo izquierdo del muchacho con sus afilados dientes. Pero con un hábil movimiento, Jin pudo desenganchar de sí esta serpiente venenosa, sin perder demasiado tiempo en el dolor y el pánico. Su reacción fue rápida y de sangre fría. El propio Jin Shaogang arrojó entonces la serpiente venenosa a un lado. Sus movimientos eran fríos y llenos de indiferencia. Luego miró al moribundo Manju. Sus ojos expresaban algo incomprensible y un conflicto interior que se ocultaba tras esa mirada de sangre fría. A Manju le sorprendió el hecho de que Jin Shaogang hubiera estado dentro de la casa todo este tiempo, en lugar de haber escapado ya a otro lugar. La sangre seguía brotando de la boca del hombre, la piel de su rostro palidecía, y bajo sus ojos aparecían enormes bolsas azules y moratones. Manju solo entonces se dio cuenta de que, durante todo ese tiempo, Jin Shaogang había seguido tranquilamente sentado en la cesta con las serpientes venenosas. Por eso una de ellas pudo salir de la cesta y atacó al hombre al principio. Manju estaba completamente sorprendido de que fuera capaz de sorprenderse tanto con su experimento. ¡Qué cabrón más cruel era el chico! Si las cosas seguían así, la vida del hombre correría un gran peligro. Manju se dio cuenta de que tenía que averiguar qué tipo de veneno había utilizado Jin Jagang lo antes posible, aunque el hombre tuviera que desgarrarse los miembros. Manju gritó furioso y en voz alta que nunca podría perdonar al muchacho por un acto tan terrible y taimado, porque le había salvado la vida y el hombre se había atrevido a matarle tan mezquinamente. El muchacho salió inmediatamente corriendo de la casa sin volverse siquiera, pues sabía que el viejo correría la misma suerte que su madre y su abuelo. El propio Manjier exclamó con rabia el nombre del muchacho antes de morir. Jin Jagan siguió corriendo muy deprisa desde la casa donde había matado a Manjie. Pero inmediatamente el chico cae de rodillas y empieza a llorar. Se dio cuenta de que acababa de matar a un hombre con sus propias manos. Fue un trauma enorme para él. Se dio cuenta de que acababa de matar a alguien que era el enemigo de todo su clan de la Flor Blanca. Ladeó la cabeza y empezó a llorar aún más fuerte, pues no creía que lo que le había ocurrido fuera cierto. El niño desea de verdad que todo no haya sido más que un terrible sueño. Jin Jagan lloró desesperado al darse cuenta de que su madre y su abuelo habían dado la vida por salvar a su hijo, y también que toda su familia había muerto precisamente por culpa de la secta del veneno. El niño estaba completamente asustado y perdido, porque no entendía en absoluto qué debía hacer ahora. Tenía miedo, porque ahora estaba completamente solo en el mundo. Pero de repente, Jin Jagan oye la voz masculina de alguien que le pregunta qué ha sido ese sonido de hace un momento. El chico se asoma por detrás de los arbustos y ve a dos hombres. Uno de ellos pregunta qué quiere decir el primero, a lo que éste responde que le ha parecido oír un sonido hace un momento, pero inmediatamente piensa que se trata de algún animal. El muchacho continúa escuchando a escondidas lo que hablan los dos hombres. El hombre de la barba le dice al calvo que debe ser porque hoy tienen una visita muy importante.
Los otros hombres les dicen que hoy viene el mediador de la Alianza Murim Unida. Su interlocutor pregunta por qué viene una persona tan importante. El hombre responde al calvo diciendo que probablemente viene a verlos personalmente por la razón de que solo necesita saber cómo funciona todo el mundo, a pesar de todos los subordinados. Y también dice que parece que alguien de la Alianza Murim Unida ha informado de las noticias de la secta del veneno. Por eso están aquí, para investigar bien las cosas. El calvo pregunta inmediatamente si esto no es malo para ellos, a lo que el hombre responde que no deben preocuparse por esos asuntos en absoluto mientras su jefe tenga un plan claro. Todo esto es escuchado por Jin Yagan, y se empeña en decir que hay una especie de alianza Murim a la hora de comer. Jin Yagan pensó en ello, e inmediatamente empezaron a surgir recuerdos en su cabeza. Recordaba haber oído algo sobre una alianza unida Murim. El chico recordaba que su abuelo le había hablado de ellos cuando la inspección de la alianza comedor Murim vino de visita. Concretamente, su abuelo le dijo que eran un grupo de guerreros bastante fuertes y justos que pertenecían a todas las sectas, grandes y pequeñas. El chico se pregunta que si realmente una secta venenosa ha venido a investigarlos, y que si la Alianza Murim Unida ha oído algo sobre ellos. Jin Jaegan se dio cuenta de que esta era sencillamente la perfecta y única opción para él en tal situación. Era una buena oportunidad. Así que el chico decidió que si era absolutamente necesario reunirse con el hombre de la Alianza Murim Unida e informarle de lo que le había ocurrido a su clan de la Flor Blanca. Somos transportados al edificio del almuerzo de la Alianza Murima. Un anciano sale a la principal, y es feliz de que finalmente fue capaz de encontrar el gran maestro. Inmediatamente le pregunta ¿por qué está parado afuera y no entra porque el viento afuera es muy frío? Delante del gran maestro en el mismo segundo un gran número de personas están de pie delante de él. Se inclinan y le gritan que ellos, la escuela de veneno, están dando la bienvenida al general de la Federación Murim Baek Lee Jun. Todos obedientemente se arrodillan y alaban al general, incapaces de desafiar su voluntad. En ese momento, Jin Jaegan ya ha llegado a la tierra de Murim y observa desde la clandestinidad todo lo que ocurre a su alrededor. El muchacho recuerda lo que ha oído hablar del hombre, y que se trata de un distinguido caballero muy conocido por su negligencia desde que asumió su cargo en Gangeo. Jin Jaegan también recordó que el hombre tenía el estatus de una poderosa y sagrada espada Baek Lee Jun. Y si eso era cierto, entonces todas las personas que eran miembros de la escuela de veneno serían sacados a la luz. Pero entonces el chico nota a dos hombres caminando con antorchas en sus manos. Se escondió, pero en cuanto hubieron avanzado un poco, corrió rápida y sigilosamente hacia el otro edificio. Jin Jaegan se dio cuenta de que debía hacerlo todo deprisa, con cuidado y sin vacilar. Jin Jaegan corre hacia una de las ventanas e intenta escuchar lo que hablan las personas que están dentro. Concretamente, el general de la Federación Murim, Baek Lee Jun, estaba allí. El chico ya estaba pensando en dejarse ver, pero enseguida se detuvo y empezó a pensar qué debía decirle primero. Y ahora, el general Baek Lee Jun, a quien el muchacho había estado esperando, entró en la habitación cercana a la ventana donde Jin Jaegan estaba de pie. Un brillo de esperanza apareció inmediatamente en sus ojos, y sus labios se estiraron en una leve sonrisa infantil. Ahora todo dependía ya solo de sus palabras. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Jin Jaegan cuando un anciano de la secta del veneno entró en la sala justo detrás del general de la Federación Murim? Le seguía pisándole los talones, sin quedarse atrás ni un paso. El chico estaba perdido. No entendía cómo su plan podía haberse torcido. Justo en ese momento el anciano le dice al general de la Federación Murim que todos sus hombres del clan veneno están bien entrenados, y que serían útiles y una buena opción para utilizarlos como guerreros para la Federación Murim. Pero a esto Baek Lee Jun se limita a llevarse las manos a la espalda, juntándolas, y pregunta si sus guerreros estaban realmente allí. El hombre dice que no superan a los que ahora están en la frontera en la región de Unam, y también dice que la Federación está muy preocupada por esto. El anciano le dice que la fuerza de sus hombres es excelente para la Federación, y que deberían demostrar lo mismo al propio general. Le pregunta qué más deberían hacer. Baek Lee Jun se gira para mirar al anciano, y con una mirada amenazadora le dice que solo les pidió que mejoraran sus habilidades, pero nunca les pidió que añadieran más problemas. Baek Lee Jun le dijo al anciano que recientemente una persona los visitó en la sucursal de la Federación Unam. También les dijo que la facción asesinada por la escuela de venenos tenía un sobreviviente, y que estaba pensando que el sobreviviente era una persona de la casa Wang de la escuela de medicina. El anciano se rió y dijo que era la primera vez que oía esa información. Baek Lee Jun puso suavemente la palma de la mano en la empuñadura de su espada, y le dijo al anciano con voz amenazadora. El hombre se giró amenazadoramente hacia su interlocutor, y le dijo que si el anciano había olvidado la presencia en la que se encontraba ahora mismo.
Jin Jaegan se preguntó por la casa Wang, y también que si el clan de la Flor Blanca era el único clan que había sufrido a manos de la Escuela del Veneno. Inmediatamente, el anciano susurró en voz baja que se disculpara con el maestro. Jin Jaegan siguió así, escuchando lo que hablaban el general y el anciano. El muchacho pensó en que si ahora informaba de lo que había sufrido a manos de la secta del veneno del clan de la Flor, quizá pudieran hacer algo para ayudarles. El chico apretó el puño, estaba decidido porque quería hacer algo útil. Pero inmediatamente, el anciano responde al general de la Alianza Murima sobre cómo la represión contra la gente de la escuela de medicina fue muy tranquila, que es la razón por la que todo sucedió como sucedió. El anciano dice que parece que uno de su clan de la Flor Blanca logró escapar, creando así un gran caos. Baek Lee Jun se volvió hacia el anciano y le preguntó si todo esto era solo su disculpa, a lo que él respondió que no, y que todo lo que había dicho antes era la verdad. Baek Lee Jun hace inmediatamente la siguiente pregunta a su interlocutor, preguntándole qué ha pasado con los otros supervivientes del clan de la Flor Blanca. A lo que el anciano responde que están pensando en deshacerse de todos ellos viajando a través de un túnel subterráneo. El anciano añade que toda esta gente espera ahora al que está cerca de la puerta sur. Esa zona también está muy ocupada por los clanes de la Escuela del Veneno, y es por esta razón por la que no habrá problemas para deshacerse de la gente que sobra allí. Y una vez, el anciano le pregunta a Baek Lee Jun qué deben hacer con el que logró escapar, y ahora no está claro dónde está. Baek Lee Jun responde que hace tiempo que se deshizo de esa persona que escapó. Ante esto, el anciano solo sacude la cabeza con culpabilidad y se disculpa ante el general por causarle tantos problemas innecesarios. Los ojos del chico se abren de par en par ante estas palabras y su corazón comienza a latir más rápido. Baek Lee Jun habla de que si la federación va tras los miembros de la facción problemática, y en este caso el fugado del clan de la Flor Blanca, también podría ser un problema muy grande y un problema para ellos, y que si van a aplastarlos, deberían aplastarlos por completo, hasta el final. El anciano le dijo a Baek Lee Jun que solo le bastaba con limpiar lo que él había hecho, y que esta vez haría todo el trabajo mucho más a fondo, sin perderse nada. Jin Jaegan se quedó estupefacto al oír esto, porque nunca se había imaginado que la Federación Murima sería una de las implicadas en los brutales asesinatos de su clan y de sus seres queridos. Y entonces el chico accidentalmente hace un sonido silencioso que eventualmente llega a los oídos de Baek Lee Jun. Y aún así, el hombre fue capaz de escuchar este ruido extraño y silencioso mientras el anciano le decía que debían calmarse y dar un paseo fuera ahora. Pero inmediatamente, Baek Lee Jun le pidió al anciano que se callara mientras ponía su palma, e inmediatamente puso su palma en la empuñadura de su espada. El hombre comenzó a mirar hacia algún lado, de donde provenía un extraño y silencioso sonido. Ante esta acción del jefe de Murim, el anciano solo lo miró con asombro, sin entender qué quería hacer. Baek Lee Jun sacó inmediatamente la hoja afilada de su espada de la vaina con un hábil y rápido movimiento, y la clavó en la pared, atravesando la madera de la que estaba hecha. Allí mismo estaba el chico, pero, como era de esperar, no ocurrió nada. El anciano gritó lo que había sucedido y por qué lo había hecho. Baek Lee Jun empezó a sacar la hoja de la espada de la pared de madera con cara de disgusto. El hombre estaba seguro de que acababa de oír algún sonido desde ese mismo lugar, pero dijo que no había pasado nada. El general empezó a guardar su espada en la vaina, y dijo que, después de todo, deberían dar un paseo. El propio Jin Jaegan estaba en el mismo lugar, respirando agitadamente y tapándose la boca con la mano para no desmayarse con su fuerte respiración. Su caja torácica se agitaba mucho y más tarde caía bruscamente. Estaba muy asustado porque si no podía esquivar en un par de segundos, su cabeza sería empalada. Jin Jaegan, inmediatamente después de oír pasos alejándose de él en la distancia, se cayó de sus pies de algodón, cayendo directamente al suelo. El chico estaba estupefacto y conmocionado por todo lo que acababa de escuchar de boca del propio Baek Lee Jun y del anciano que le hablaba. Sus ojos se abrieron de golpe y sus pupilas se entrecerraron. Una gota de sudor apareció en su frente, y el sudor siguió corriendo por sus mejillas. Jin Jaegan no entendía algunas cosas en este momento. A saber, por qué el general de la Federación Murima Baek Lee Jun estaba apoyando todo lo que hacía la Escuela del Veneno. El chico se preguntaba si sería porque todas las atrocidades que había sufrido la gente del clan de la Flor Blanca, y todos los demás habían sido asesinados por la secta del veneno, y Baek Lee Jun. De repente, Jin Jaegan oyó las voces desconocidas de alguien que empezaban a resonar en la esquina del edificio en el que se encontraba. Necesitaba actuar muy rápido porque si él, que era el último superviviente, era capturado, sería asesinado con una precisión del 1000% sin dudarlo. Y tal y como pensaba el chico,
Justo en ese momento, en la esquina, había dos hombres centinela que pasaban por allí y hablaban en voz alta sobre algo. En ese momento, la silueta del muchacho olfateó rápidamente algún lugar del interior de la casa. Abrió la puerta y se adentró en la aterradora oscuridad. Pero aún mejor estar en la oscuridad que ser capturado y asesinado. Jin Yagan se asustó porque era fiel al flujo de sus pensamientos en ese momento. El chico estaba pensando en el hecho de que la Federación Murim sabía de todas las atrocidades que la Escuela de Veneno había hecho. El chico estaba conmocionado por el hecho de que ellos también no solo hacían la vista gorda a todas sus atrocidades, sino que también les ayudaban en todas sus hazañas. Jin Yagan comprendió que no importaba si solo el general Baek Li-jun o toda la Federación estaba corrompida por completo, incluso teniendo en cuenta el hecho de que todos sabían lo que le había pasado al clan de la Flor Blanca, nada cambiaría en absoluto. Jin Yagan ya se había dado cuenta de que la persona que arriesgó su vida y acudió a la Federación era la que había pedido a los suyos que les aplastaran por completo, y hasta el final, es decir, que se deshicieran de su clan. Jin Yagan estaba furioso porque esos hombres crueles habían matado a todos sigilosamente, como auténticos cobardes, y ahora ocultaban la amarga verdad al respecto. El chico se da cuenta de que todas estas personas son exactamente iguales. Jin Yagan exclama en su mente que todas estas personas, hasta el final, se merecen todo lo que les está pasando, y también merecen morir porque acabaron con la vida de los miembros de su familia. El chico se fija como objetivo seguir con vida y hacerse cada vez más fuerte, sin ayuda del resto de la gente, y entonces se vengará de todos ellos. Al mismo tiempo, el anciano y el general Baek Li-jun estaban sentados en un gran tolle con algunas personas. El anciano levantó su taza y pidió un poco de atención. Después de esperar silencio, continuó, diciendo que todos estaban reunidos aquí hoy por una razón, y era saludar al gran guerrero Baek Li-jun. El anciano dice que están aquí por otra razón, y es para celebrar el alegre acontecimiento que tuvo lugar en la Escuela de Veneno. El anciano dice que su general de la Federación Murima podría llegar en cualquier momento, y el hecho de que su general haya terminado confirmará su celebración. Alegremente levanta aún más alto su copa. Pero entonces el anciano continúa, diciendo que no han tenido un día tan grande en la historia de su Escuela de Veneno. Pide a todos que levanten sus copas para el posterior brindis de alegría y celebración de la fiesta. Pero entonces, uno de los subordinados entra en la sala y se acerca al anciano. Este se vuelve interrogativamente hacia el hombre y le pone la oreja para que le cuente en secreto la importante noticia. El propio hombre comienza a murmurar y a susurrarle algo al oído con una mirada algo confusa y enfadada. Ante esta noticia, el anciano se sintió completamente perdido. Se levantó de su asiento con un rápido movimiento de asombro, apoyando las manos sobre la mesa. Ante este movimiento de enfado de su camarada, Baek Li-jun le pregunta al anciano que si ha pasado algo. Ante esto, el anciano torpe y confusamente comienza a reír, y dice que no es nada, y que ahora tiene que irse por unos minutos. A estas palabras Baek Li-jun responde al anciano que lo entiende todo, y que también espera que el anciano le diga ahora la verdad, porque un acontecimiento tan significativo y alegre no puede estropearse por algo ajeno. Antes de marcharse, el anciano lanzó una mirada extraña y silenciosamente preocupada a Baek Li-jun, e inmediatamente salió de la habitación, dirigiéndose a sus subordinados. Desde el umbral de la puerta, el anciano pregunta a los guardias qué querían decir con que Man Yu se había desmayado, pues no entendía en absoluto cómo podía ocurrir algo así. A esto, los subordinados solo responden que por la información que obtuvieron, fue por los diferentes venenos que se encontraron en su cuerpo, y también añaden que pudo haber algún error en sus experimentos. Pero a estas palabras el anciano solo respondió diciendo que sabía a ciencia cierta que Man Yu se había dedicado al estudio de diversos venenos durante los 10 años enteros de su vida, y que tal cosa nunca podría haber sucedido, porque el anciano confiaba en sus conocimientos. Además, ¿cómo iba a fallar en un momento tan importante para ellos? Pero entonces el anciano pregunta a los hombres por qué Man Yu no decidió usar su juguete en el que podía probar todos esos venenos. A lo que los hombres se limitan a abrir los ojos asombrados, sin entender de qué supuesto juguete está hablando. El anciano responde que se refiere a un chico que proviene del clan de la Flor Blanca, y que fue Polo Mange quien lo utilizó en sus experimentos. A esto el hombre responde confuso que cuando llegaron a su casa no vieron a nadie más cerca de Mange. El anciano está muy conmocionado por la noticia que acaba de oír. El anciano piensa que esto es sencillamente imposible de creer, porque el mismo muchacho fue la persona que dejó a Man Yu lisiado de por vida. Y sí, según el anciano, Man Yu murió. Fue solo durante el experimento. Pero entonces, ¿por qué no se encontró cerca de su cuerpo al mismo chico sobre el que se realizaron los experimentos? El anciano pensó inmediatamente que la mejor solución para ellos ahora mismo
era deshacerse de todos los problemas que pudieran ser consecuencia del chico desaparecido con el que Man Yu había experimentado. El anciano también notó en su cabeza que si dejaban que ese chico vagara por todas partes, tarde o temprano la historia del clan de la Flor Blanca saldría a la luz, y eso solo les traería más hemorroides en el culo. El anciano dijo a sus subordinados que fueran a buscar a este chico lo antes posible, pues debían encontrar definitivamente a este experimento Man Yu andante, porque habría consecuencias nefastas. Dijo a los hombres que buscaran todo lo que pudieran a su alrededor. El anciano continuó, gritando que no le importaba en absoluto que le trajeran a este experimento cuando estuviera vivo o ya estaría muerto para entonces. Absolutamente tenían que traerle al chico aquí. Los militares de la secta del veneno por todas partes gritaban a la gente que avanzaba. Les gritaba que estaban muy ocupados con el asunto en ese momento, y que la gente tratara de cumplir con el horario. Así que no debían resistirse y solo avanzar. Todo estaba siendo observado por Jin Yagan desde los arbustos. El chico recordó inmediatamente lo que el anciano y Baek Li Jin habían dicho, a saber, que todos esos supervivientes habían sido enviados al túnel subterráneo porque les sería más fácil deshacerse de ellos, ya que no habría nadie allí en ese momento. Además, los enviaron a la puerta sur. En ese lugar, la secta del veneno lo controla todo muy cuidadosamente, por lo que nadie, sea quien sea, en todo el mundo, podrá escapar de allí ni esconderse. El chico recordó que se trataba de la secta real médica. Inmediatamente, uno de los subordinados masculinos pateó con todas sus fuerzas a un anciano. El hombre gritó inmediatamente de dolor y cayó de rodillas. El hombre gritó al anciano que dejara de ser tan lento y se confundiera detrás de los demás, porque estaba ralentizando a todos los que iban detrás de él. Inmediatamente después, su hija corre hacia el anciano, y con lágrimas comienza a ayudarlo, a levantarse del suelo. Inmediatamente un hombre corre hacia la niña y el anciano, gritando en voz alta que se trata de un hombre de edad avanzada, y que ya le resulta muy difícil moverse, y que le están empujando. El hombre exclama también que sería una tontería esperar compasión alguna de animales tan brutales como este subordinado del general. El golpe fue demasiado duro para el anciano. El subordinado del general Baek Li Jun se enfada y enfurece inmediatamente. Las venas de su cara se abultan y sus cejas convergen en el puente de su nariz. Le dice al hombre que cómo se atreve, siendo el imbécil sarcástico que es, a dirigirse a él en un tono tan irrespetuoso. El hombre empieza a remangarse para pelearse, y dice que ahora este imbécil va a recibir una buena paliza. Pero entonces se le acerca por detrás otro hombre mucho más corpulento. Dice que esa es la razón por la que este primer subordinado se mete en esas situaciones, precisamente por su mal genio. El primer hombre exclama, y grita el nombre del segundo hombre que interfirió en su pelea o disputa. El mismo Daedo dice que toda esta simpatía y buenas palabras, que son superfluas, son solo un índice de verdaderos hombres débiles de espíritu, y en otros indicadores. El hombre debe culparse por eso, porque en ese momento es inútil e impotente. Daedo empezó inmediatamente a sacar su gran y afilada espada de detrás de su espalda, y dijo que era demasiado difícil para él contenerse ahora, porque todavía tenían un largo camino que recorrer, pero eso no negaba un hecho. Es decir, que el comportamiento de Daedo solo hace que el hombre tenga más ganas de matarle. Daedo da una fuerte estocada y golpea al hombre con su espada. Pero entonces Daedo continúa diciendo que, por desgracia, todos han recibido órdenes de llevar a los supervivientes restantes a un túnel subterráneo, por lo que no pueden hacer absolutamente nada para ayudarles. Daedo dice que no se repetirá 2 veces, y que todos los presentes se limiten a cerrar la boca y continuar en silencio para ir a donde se les ordena, a no ser que estén dificultando su trabajo. La chica se volvió inmediatamente hacia el hombre, preguntándole si estaba bien porque tenía un corte en la mejilla, y el bastardo enfermo de Daedo también lamió la sangre del hombre en su espada. A eso, el subdirector Jong Mayeon estaba bien a pesar de haber sido ligeramente mellado por la hoja de la espada. Jong Mayeon inmediatamente tomó al anciano bajo su brazo y comenzó a ayudarlo a levantarse rápidamente para que no se levantara sobre él de nuevo. Mientras todo esto ocurría, Oh Jin Yagan consiguió colarse entre la multitud y mezclarse con la gente. Para entonces ya llevaban un rato viajando en el carro. Había muchos guardias a su alrededor de vez en cuando, que sin duda no dejaban escapar a nadie del carruaje. Pero entonces a Jin Yagan se le acerca Jong Myong y le dice que el chico no parece en absoluto alguien que pudiera pertenecer a su secta. Jong Mayeon continúa diciendo que el chico tampoco parece de la secta de Oyok. El hombre se da cuenta de que Jin Jigan también parece muy maltratado y desaliñado. Tiene enormes bolsas y moratones bajo los ojos. A esto, Jin Yagan responde que lo que el hombre acaba de decir es cierto,
Y también continúa diciendo que él es el último superviviente de la secta del asentamiento de la Flor Blanca. Ante esto, la gente solo miraba atónita al chico, incapaces de creer lo que oían. Todos susurraban de vez en cuando, y se preguntaban qué es una persona entre ellos que es de la secta del asentamiento de la Flor Blanca, y qué está haciendo aquí. El hombre responde a las palabras de Jin Yagan con confusión, preguntando al chico que si la gente de la secta del asentamiento de la Flor Blanca también era sometida a tan cruel tortura por parte de la secta Jidoka. A esto, Jin Yagan solo movió la cabeza afirmativamente, confirmando las palabras del hombre. A continuación, le pregunta al chico cómo acabó aquí, a lo que el chico responde que después de ser capturado por la secta Jidok, estaba siendo sometido a experimentos cuando llegó el mediador de la Alianza Marín Unida. Fue entonces cuando encontró la oportunidad de escapar. El hombre se sienta con cierta simpatía e incomprensión. Entonces le responde a Jagan que está orgulloso de haber podido superar un camino tan largo para llegar hasta aquí, pero que este vagón no es la mejor salida, y que este camino al infierno lo lamenta. Jagan se da la vuelta bruscamente para mirar a su alrededor y darse cuenta de la cantidad de guardias que les rodean. En ese momento, Young Mayong, sintiendo el nerviosismo del chico y dándose cuenta de lo que han provocado sus movimientos bruscos, le dice que será mejor que se rinda. En su voz hay un llamamiento a la razón y a una resolución pacífica del conflicto, pero la tensión está en el aire y el destino de ambos hombres pende de un hilo. Jagan evalúa la situación y se da cuenta de que puede que no haya certeza sobre los otros guardias, pero la gran espada de Deado es una experta y será imposible escapar con ella. Además, la mayoría de ellos han perdido su energía interior al ser envenenados por el veneno de Sangong. Sus ojos parpadean con signos de ansiedad, pero se da cuenta de que no debe arriesgarse en este momento, y decide seguir el consejo de Young Myong de rendirse. El chico replica diciendo que qué pasa si lleva veneno. El hombre, sorprendido de que le pregunten por el veneno, continúa la conversación, recalcando que sería mejor que no tenerlo, pero añade que la secta de Jidoka está especializada en venenos y es capaz de desintoxicar la mayoría de ellos. La conversación se vuelve aún más tensa a medida que ambos hombres se dan cuenta de que se encuentran en una situación difícil, en la que cada decisión podría tener graves consecuencias. Jagan, que sigue hablando con calma, le responde que tiene un veneno muy venenoso. En ese momento, el diálogo entre ellos se vuelve tenso e importante. Young Mayong, perplejo, y sintiendo un creciente malestar, pregunta de qué tipo de veneno habla el chico, queriendo entender la amenaza que supone. Este, impertérrito, responde que se trata de un veneno lo bastante tóxico como para poder escapar y dejar inconscientes a sus experimentadores. Pero lo más importante es que confiesa que fue él quien atacó su secta del Valle de las Flores Blancas y mató a su familia. Esta inesperada e impactante información hace estallar el mundo del hombre, y su rostro refleja una mezcla de horror y rabia. El hombre pregunta, desconcertado y conmocionado, ¿quién era aquel hombre? La respuesta que siguió provocó la sorpresa de todos los que estaban en el vagón, y resultó que el hombre era Mangyu, el mismo hombre que ahora estaba de pie frente a ellos. Este descubrimiento les causó conmoción y desconcierto al darse cuenta de que estaban en presencia de un hombre que desempeñaba un doble papel y tenía sus propios secretos. Todas las personas que le rodean empiezan a murmurar en voz alta sobre si se trata del mismo Manju que es el jefe de la secta Jidok, y si el chico fue capaz de derrotarle él solo. Pero inmediatamente, todas sus voces son interrumpidas por un hombre que pide a todos que bajen la voz y dejen de hablar del todo. Hay una orden y una exigencia de respeto por la situación en su voz, y todos escuchan atentamente, suspendiendo sus conversaciones. Young Mayeon se vuelve de nuevo hacia Jin Jagan y le pregunta dónde está el veneno del que habló hace un rato. A lo que el chico se rasca la manga de la ropa con la mano y se muerde con fuerza la uña del dedo meñique. El chico le dice al hombre que el veneno está ahí, en su cuerpo. Young Mayeon quedó conmocionado y muy sorprendido. Aún así, el hombre pudo ver que era cierto con solo mirar el aspecto del dedo meñique de Manju. Estaba segregando un extraño líquido que salía en una dosis demasiado grande, insinuando peligro y veneno. Fue un descubrimiento que hizo la situación aún más misteriosa y peligrosa. Finalmente, el hombre llegó a la conclusión de que de su meñique salía toxina pura, y que era sin duda el veneno más mortífero que había visto nunca. Young Mayong chilló sorprendido al muchacho y le preguntó cómo podía mantener algo tan venenoso y tóxico en su cuerpo sin causarle ningún daño o perjuicio a su organismo interior. La pregunta era tan enigmática y sorprendente, que incluso el experimentado hombre estaba al borde del desconcierto y el horror, al darse cuenta de que tenía ante sí algo increíble y misterioso. Jin Jagan respondió a Young Myong que había tenido que comer insectos venenosos de diversos tipos en el curso de un experimento en el que había participado.
Y también dice que cuando su aldea fue atacada, tuvo que comer 5100 pies rojos mortales y venenosos. E incluso después de tantos intentos fallidos, no pudo morir de ninguno de los venenos mortales. Y sabiendo de esta maravillosa y misteriosa habilidad del muchacho, Manju experimentó con él y lo alimentó día tras día, mientras estaba en su confinamiento, con una gran cantidad de diferentes clases de insectos venenosos. Y fue entonces cuando desarrolló la habilidad de segregar veneno de su cuerpo. Jong Ma-yeon estaba simplemente estupefacto y asombrado por las palabras del chico, e inmediatamente le preguntó si podía hacer un pequeño examen en el cuerpo del chico, con su propio permiso. Después de todo, Jin Jagan permite que un hombre haga eso. El propio Jong Myung nota cosas extrañas al examinar el cuerpo del chico, a saber, que todos los meridianos del cuerpo del chico están bloqueados, pero su danchan, su estómago e incluso su dedo meñique son las únicas vías meridianas del cuerpo. Además, Jong Myung adivina que toda la energía Dian-chan de Jin Jagan en su propio cuerpo es el veneno más tóxico y venenoso. Jong Myung retrocede ante el chico en cuanto termina su inspección sobre Jin Jagan, y le dice que su cuerpo es muy inusual. El hombre le dice al chico que no sabe la verdadera razón por la que le ocurre esto, pero que todo el dolor y sufrimiento que ha tenido que soportar el chico le ha dado esta misma bendición a los venenos. El hombre también añade que el veneno que se estaba acumulando en el cuerpo del chico a través de Diantian fue de alguna manera capaz de filtrarse a través de sus meridianos en su dedo meñique. Jin Jagan responde inmediatamente a Jong Myung, y dice que entonces deberían usar esta nueva habilidad suya adquirida para un objetivo común, a saber, escapar de aquí, y lo más importante, sobrevivir. Pero entonces la niña sentada frente a ellos interrumpe al niño, y le dice lo que ocurrirá si su plan fracasa, porque el niño podría no ser capaz de derrotar a todos los guardias que le rodean. Continúa diciendo que si Jin Jagan no tiene éxito, solo perderán su tiempo y energía, y lo peor de todo es que todos acabarán teniendo una miserable muerte de perro. También exclama que Jin Jagan y Jong Ma-yeon no están pensando demasiado en huir de aquí, porque no será tan fácil como dicen que será. Justo entonces, otro hombre se une a las palabras de la chica, que antes solo se había sentado en silencio a escuchar lo que decían los demás a su alrededor. También expresó su disgusto, diciendo que estaba de acuerdo con lo que la chica acababa de decir, porque de todas formas todos se dirigían a las minas, lo que significaba que al menos no morirían, y era mejor vivir así que morir del todo. El hombre también complementa diciendo que, claro, trabajar en las minas puede ser muy duro, pero en el buen sentido al menos les asegura alguna posibilidad de sobrevivir, y que de qué serviría que él muriera. Entonces alguien dice que esa es la verdad, porque de qué sirve si solo mueres de forma miserable. Jin Jagan a todas estas palabras solo preguntó si la gente a su alrededor había terminado de expresar su disgusto por su plan, a lo que el hombre le respondió con incomprensión de lo que el chico quería decir. Pero la chica volvió a chillar, dirigiéndose de nuevo a Jin Jagan, diciéndole que pensara bien y que si lo que planeaba hacer en ese momento era realista, porque todo el asunto era muy arriesgado para toda la gente al mismo tiempo. La chica sugirió que dejaran a un lado la idea y pensaran en cómo escaparían entonces, cuando aún pudieran llegar a los túneles. Pero a estas palabras de la chica, Jin Jagan respondió que todas sus vidas acabarían al mismo tiempo en el momento exacto en que llegaran a los túneles subterráneos. 180. El chico le pregunta a la chica qué sentido tiene que sigan viviendo como ratas bajo tierra, con la condición de que si solo pueden vivir unos pocos años más de lo normal, en lugar de que los maten de una vez. Inmediatamente se hizo un silencio sepulcral. Todos se dieron cuenta de que lo que el chico había dicho estaba completamente fuera de lugar para su edad, y que tenía toda la razón. Jong Ma-yeon rompe inmediatamente el silencio y dice que todo lo que Jin Jagan acaba de decir es la pura verdad, y que no pueden quedarse aquí ni un momento más. Jong Myung también dice que si hubieran venido a los túneles, es poco probable que todos pudieran hacer algo útil allí. Jong Myung continúa diciendo que si hubieran escuchado a la chica y hubieran ido allí, habría sido su error fatal. Y ahora mismo, la habilidad del chico podría ser la única y perfecta oportunidad de que tuvieran alguna salvación, pues su salud ya era muy poca, aunque todos estaban agotados, y el número de enemigos era bastante bajo. En ese momento, Jong Myung se dirige al chico y le pregunta cómo se llama, y si no le importaría cooperar con ellos para sobrevivir. El hombre le pide que les ayude, y que a cambio, le ayuden a salir de aquí. Recibe una respuesta positiva del chico, e inmediatamente empiezan a conocerse. Jong Ma-yeon le dice al chico que parece que ha llegado el momento de su presentación, y el hombre le dice que se llama Jong Myung, y que es el subdirector de la secta del Rey de la Medicina. El chico le dice al hombre que se llama Jin Jagan. Jong Ma-yeon mira al chico con una sonrisa,
y le dice que parece que Jin Yagan fue capaz de ayudarles a abrir los ojos ante la situación que todos tenían, por lo que le están muy agradecidos. Si no fuera por sus palabras, se habrían dirigido a la Alianza para informar del incidente si el chico no hubiera decidido contarles lo de la traición después de todo. Pero Jin Jaegan solo responde a estas palabras diciendo que aún no han empezado a poner en marcha su plan, y que ni siquiera han conseguido escapar todavía. A esto, Jong-myeon responde que solo le dice todo esto al chico porque no quiere una vida desgraciada, así que le está muy agradecido. Pero de repente, se oye un fuerte grito desde lejos de unos guardias que le dicen al carro con gente que se detenga. Los subordinados gritan a la gente que el propio director les está ordenando que den la vuelta al carro y vuelvan a su secta. Jong Mayong chilló sorprendido al muchacho y le preguntó cómo podía mantener algo tan venenoso y tóxico en su cuerpo sin causarle ningún daño en su organismo e interior. La pregunta era tan misteriosa y sorprendente, que incluso el experimentado hombre estaba al borde del desconcierto y el horror, al darse cuenta de que tenía ante sí algo increíble y misterioso. En el aire resonaban voces como esta, que por segunda vez repetían la orden al carro de dar media vuelta y regresar a la secta que habían clavado. Daedo miró hacia atrás con interés, y vio a sus compañeros, los esbirros del general a caballo, que le gritaban que los hombres superiores empezaban ya a volverse locos. El hombre añade que el anciano Man Yu hacía tiempo que se había desmayado, y que también uno de los cautivos se había escapado de su casa, que era el experimento del señor Man Yu. Inmediatamente le gritaron que el director Baek Lee Jin les había ordenado encontrar a esa persona lo antes posible. Daedo solo miró al hombre con expresión sorprendida y exhaló con incredulidad. Le preguntó si realmente aquel experimento suyo podía hacerle algo tan terrible a Man Yu-san. A lo que él contestó inmediatamente que, aunque aún no se había demostrado, todas las pruebas apuntaban a que había sido el superviviente quien lo había hecho. Daedo suspira y les dice que el anciano ya no es el mismo de antes, y que incluso ahora es un tullido sin una pierna, por lo que no le sorprende realmente que se haya debilitado tanto. El mismo hombre le dice a Daedo que ahora mismo, en este vagón lleno de gente, está el mismo superviviente fugado de la aldea de la Flor Blanca, y que deben registrarlo inmediatamente para encontrar al impostor. El repentino descubrimiento crea tensión en el vagón, y los ojos de todos se vuelven hacia el hombre en cuestión. La situación se complica aún más y todos esperan acontecimientos, preparándose para un posible conflicto. Jin Yagan fue inmediatamente abordado por Jong Myong, que se inclinó hacia adelante ansiosamente, y el propio chico siguió su ejemplo. Era más difícil verles las caras porque estaban sentados en postura inclinada. Daedo, mientras tanto, pregunta al informador masculino, ¿qué aspecto tiene el que escapó del señor Man Yu? El hombre le responde que no está seguro de sus conjeturas, y también dice que definitivamente no ha oído los detalles. Por eso necesitan dar la vuelta al vagón para poder examinar a todas las personas. Los hombres hablan del hecho de que no será nada fácil examinar a todos, porque si realmente piensan que serán capaces de examinar toda esta carreta en este estrecho camino entre las montañas y el bosque, y, además, están intentando no dar más problemas al general de la Alianza, ¿y qué pasará si no hacen el trabajo después de hacer retroceder la carreta? Solo al hombre se le ocurrió objetar, pero Daedo decidió sugerir otra idea que le pareció más eficaz. Daedo preguntó a su subordinado cuántas personas en total debería haber en el vagón, a lo que escuchó la respuesta de que debería haber un total de 11 personas dentro. Daedo suspira tenso, y le dice al hombre que si no hay 11 personas en el vagón, simplemente abandonarán el lugar lo antes posible. Inmediatamente, Daedo pregunta si podría ser que alguno de los miembros de la familia ocupara su lugar. Daedo empezó a contar rápidamente y a señalar con el dedo índice a las personas sentadas en el carro. Todos los pasajeros empezaron a ponerse muy ansiosos y a sentir pánico. Una atmósfera de tensión y miedo envolvió a todos, y todos estaban aterrorizados por las posibles consecuencias de esta inspección inesperada. Algunos escondían la cabeza en las rodillas como avestruces, tratando de escapar del miedo, mientras que otros continuaban sentados, mirándose con horror a los ojos, esperando una solución a esta tensa situación. Pero de repente, la cara del hombre cambia radicalmente y dice con una sonrisa aterradora que hay una persona más en el vagón. Daedo sonrió socarronamente, como si supiera algo que los demás no sabían, y dijo que cómo podía ser que hubiera más de 11 personas en el vagón, con una sonrisa burlona en la cara. Entonces, un subordinado completamente diferente del general de la Alianza Murim ya gritó, diciendo que como el prisionero fue capaz de escapar y estar entre ellos. Daedo desenvainó inmediatamente su afilada y gran espada, dando una impresión imponente y amenazadora. Se quedó de pie, confiado en sí mismo y en su capacidad para manejar esta situación. Su espada estaba lista para la acción, y ahora, gracias a eso, no tenían que dirigirse al túnel,
ya que tenían una buena razón para discutir la situación aquí y ahora, delante de ellos. Y todo porque tenían algunos asuntos que simplemente no podían retrasar su investigación y dirigirse al túnel. Ahora mismo había un traidor sentado en el vagón, y tenían que deshacerse de él lo antes posible. Jigan empezó a entrar en pánico. Su mente contemplaba un plan de acción, pues el veneno que había en su cuerpo no era omnipotente. Por eso necesitaba una estrategia superior a la de su oponente. Fue por esta razón que el tipo se dio cuenta de que debía ser más cuidadoso esta vez. Pero la secta Jidok actúa mucho más rápido de lo que Jin Yagan podía esperar. De repente, Jong Myung se agarró al hombro del chico y asintió con la cabeza, como haciéndole saber que tenía una idea o una solución. Aquel momento llenó de esperanza a Jigan, que esperaba escuchar una sugerencia que les ayudara en aquella peligrosa situación. Sin embargo, en el fondo, uno de los hombres no hacía más que temblar de miedo. No podía con el miedo animal que sentía en ese momento. El hombre, sintiéndose de repente muy ansioso y asustado, se levantó bruscamente y dijo que a pesar de su miedo, la persona que había escapado del clan de la Flor Blanca estaba aquí y ahora en el vagón. La repentina e impactante información provocó aún más tensión y excitación entre los pasajeros, y todos esperaron a ver cómo se desarrollaba esta inesperada situación. De repente, el mismo hombre gritó que el tipo acababa de llegar y desaparecer en el vagón sin preguntar nada en absoluto a todos ellos. El hombre gritó desesperado que solo se lo entregarían si les dejaban ir con vida. El chico miró con horror e incomprensión al hombre. Era el mismo niño. Pero a Daedo no le importó, e inmediatamente blandió su espada y cortó al hombre por la mitad desde el hombro izquierdo hasta el lado derecho del estómago. Toda la gente quedó conmocionada por lo que vio, y las caras de los pasajeros reflejaban horror y repugnancia. La situación se volvió aún más tensa y peligrosa, y en el vagón se hizo un silencio espeluznante, solo interrumpido por los sonidos de la respiración y los latidos de un corazón que resonaba horrorizado. Uno de los guardias exclamó a Daedo sobre lo que acababa de hacer, y que al menos podrían obtener un poco más de información del hombre. Daedo contestó que estaba de camino cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes, y que se aseguraría de informar al director de que aquellos hombres estaban intentando esconder al prisionero, y que en cualquier caso, la muerte era el final para ellos. Sin embargo, el guardia quiso continuar con sus objeciones, pero la mujer del vagón le interrumpió. Gritó con agonía y un estallido de ira que eran como animales, que se comportaban como auténticas bestias. Preguntó cómo se podía tratar la vida humana como si no fuera más que una mosca, y expresó su rabia por la inhumanidad del momento. Toda la multitud comenzó a apoyar a la mujer, gritando y expresando su rabia. La gente gritó en voz alta que si ese era el caso, entonces que Daedo los matara a todos, y que entonces el cielo lo castigaría muy severamente. Daedo replicó que aunque no le pidieran que los matara, ocurriría igual, y que una sola persona no cambiaría la situación. Alguien de la multitud volvió a gritar que era el momento de poner en marcha su plan ahora mismo. Desde el carro, los guardias fueron atacados por hombres con algo afilado en las manos. Actuaron con rapidez y destreza, sembrando el caos y el pánico entre los guardias. La situación era tensa y peligrosa, y comenzó la lucha por la supervivencia en este tenso vagón. Daedo fingió sorpresa, y suspiró con una risita como sorprendido por el giro de los acontecimientos. Un subordinado del general de la Alianza Murim puso su arma en la frente de los guardias y empezó a gritar, acusándolos a todos de ser unos bastardos y de que realmente creían que algo así iba a funcionar. A continuación les ordenó a gritos que murieran todos. Tras decir estas palabras, el hombre degolló a su enemigo y arrojó su cuerpo lejos. Uno de los guardias respondió gritando que todos eran basura y preguntó cómo eran capaces de matar a toda esa gente. Entonces empezó a toser una gran cantidad de sangre y a llamar a Daedo, pero el hombre le miró en silencio, sin mostrar ninguna emoción. La situación se volvió aún más tensa y caótica en este vagón donde la lucha por la supervivencia se hizo feroz. El sirviente del general Murimsky se volvió bruscamente hacia uno de los hombres que antes había salido corriendo del vagón, y le expresó su enfado por cómo se había atrevido incluso a matar a uno de sus hombres. La ira le invadió al sentir que estaban perdiendo ante sus oponentes. Sus ojos brillaban de rabia, y sus puños se cerraban sobre el puente de su nariz, y sus venas se hinchaban de tensión. La situación se iba caldeando, y la tensión en el carruaje iba en aumento. El mismo hombre que hace unos segundos gritaba que iban a matar a todo el mundo de repente vaciló y cayó de rodillas. Empezó a vomitar su propia sangre, y era un espectáculo espantoso y horrible. Daedo observó esta patética estampa, pero su rostro permaneció indiferente. El hombre tenía muy claro que su camarada estaba muriendo lenta y dolorosamente ante sus ojos, y la situación se estaba volviendo cada vez más tensa y caótica,
Mientras los demás soldados y subordinados del general de la Alianza Murim huían despavoridos de sus enemigos, incapaces de comprender cómo podía haber sucedido aquello, Daedo permanecía inmóvil en su asiento. Reflexionaba sobre cómo habían sido capaces de matar a tantos de sus hombres con tanta rapidez y eficacia. Uno de los hombres que había regresado junto a Daedo, al ver la escena que estaba teniendo lugar, se dio la vuelta de nuevo, y atenazado por el miedo, salió al galope en busca de refuerzos. El jefe de los prebostes decidió evaluar la situación y se dio cuenta de que el arma con la que habían atacado a los cautivos era un trozo de porcelana roto que había en el carro. Sin embargo, el propio Ulamog no podía haber causado semejante herida. Se sabe que si un adversario se desmaya después de recibir un arañazo. Los cautivos se acercaron al jefe de la escolta, con sus ulamas en la mano, y le advirtieron que ahora le tocaba a él. A esto Daedo respondió con seguridad que incluso las lombrices de tierra se retuercen si las pisas y nada cambia. Añadió que cuando te das cuenta de que tu oponente tiene veneno, tienes que poner distancia entre él y tú mientras sonríes. La situación seguía siendo tensa y peligrosa, pero Daedo no perdía la calma y estaba dispuesto a actuar según sus planes. A pesar de la situación y del peligro, Daedo mantuvo la calma al darse cuenta de que sus oponentes habían estado utilizando veneno todo el tiempo. Levantó lentamente su espada y dijo que solo podría... Todos en el carruaje esperaban tensos a ver qué ocurría a continuación. Con un movimiento de su espada, golpeó verticalmente al hombre llamado Sapyeong, y luego lamió la hoja de su espada. Luego explicó que su espada no era una espada ordinaria, sino una espada ki. Este anuncio causó desconcierto y miedo entre los oponentes, que se dieron cuenta de que se enfrentaban a un hombre con una poderosa técnica artificial. Ante esto, Daedo solo lamió su espada. Alguien se apresuró a correr hacia Daedo, y ese alguien resultó ser Jagan, que se abalanzó por detrás del hombre que aún lamía la espada. Jagan se acercaba sigilosamente para devolverle el golpe mientras Daedo hablaba de que esa era la forma de acabar con los asuntos pendientes. Justo entonces, Jin Jagan apareció detrás de Daedo, que ya estaba balanceándose sobre su cabeza para envenenarle con veneno. La situación se volvió extremadamente tensa y muchos empezaron a esperar a ver cómo se desarrollaba esta lucha. Somos transportados a un momento en el que todavía estaban preparando el plan en sí e ideándolo. Jongmyon habla de que todos tienen que darse cuenta de que aquí todos corren el riesgo de morir, y que el verdadero problema radica en que no podrán derrotar al mismo Daendo porque su espada y su determinación serán mucho más fuertes que las de ellos juntos. Además, Jin Jagan le dice que está diciendo lo correcto, y que por eso sería más ventajoso para ellos usar exactamente ese veneno con él. Pero Eumyung dice que se dará cuenta rápidamente de que están usando el veneno como arma. Por eso Young Mayeon sugirió que todos se convirtieran en señuelos hasta que llegara el momento del ataque sorpresa de Jin Jagan. El plan era atraer la atención de Daedo y mantener su atención en ellos hasta que el chico apuntara precisamente al cuello de Daedo. Era un plan peligroso y arriesgado, pero no tenían otra opción, y esperaban poder detener a Daedo y evitar sus terribles intenciones. Pero después de algún tiempo y grandes pérdidas, aún consiguieron ayudar a Jin Jagan a acercarse a Daedo y dañarle el cuello. El golpe de Jin Jagan fue certero y acertado. Inmediatamente un pequeño reguero de sangre apareció en el lugar del corte. Jin Jagan ya se regocijaba en su interior porque por fin había conseguido atrapar a su oponente y usar su veneno, que era su arma principal, en él. El hombre seguía allí de pie y no se preocupaba por nada en absoluto, porque ya estaba preparado para un movimiento así por parte de su oponente. Daedo no mostraba ningún signo de dolor o pánico, solo miraba a Jin Jagan con una mirada fría e indiferente, como si solo se tratara de una pequeña herida en forma de rasguño imperceptible. En esta situación, cada uno de ellos estaba preparado para un peligro extremo, y su batalla no había hecho más que empezar. Dijo el propio Daedo con decepción en la cabeza, porque estaba muy decepcionado de que este fuera el plan que la gente había estado preparando durante tanto tiempo mientras estaba sentado en el vagón. Inmediatamente, Daedo se giró para mirar a Jin Jagan, que estaba de pie detrás de él, y dijo que nunca atravesarían su piel dura como el metal con la fuerza que tendría un niño de 5 años. Daedo atraviesa inmediatamente el cuerpo de Jin Jagan con su espada con un golpe preciso. La sangre del niño empezó a brotar por todas partes, manchando la hierba y el suelo bajo él. El propio Daedo dice que no podía esperar que, de todos los que iban en el carro, un niño tan pequeño saltara sobre él, y sin embargo, el hombre le alaba, diciendo que Jin Jagan era muy bueno escondiéndose y acercándose sigilosamente al hombre para golpearle en su punto débil, es decir, el cuello. Pero inmediatamente Daedo saca la lengua y dice algo que es lo único por lo que puede alabar al muchacho, pues en todo lo demás era un niño débil sin un gramo de fuerza. El hombre apuntó con su espada al muchacho,
preguntándole cuáles serían sus últimas palabras. El propio Jin Yagan pensaba que todos los presentes morirían definitivamente solo porque el chico moriría, así que tenía que hacer algo más para salvar a los demás. Todas las personas que habían estado en el vagón hasta ese momento estaban furiosas porque Daedo acababa de matar a un niño sin remordimientos. Gritaban una y otra vez que había matado a un niño y que en absoluto era mejor que un animal. Pero a Daedo no le importaban en absoluto sus palabras, y se limitaba a permanecer de pie lamiendo la sangre de su espada. Su ecuanimidad e indiferencia causaron aún más indignación a los que le rodeaban. Una sonrisa socarrona apareció inmediatamente en el rostro de Daedo, y en cuanto blandió un poco su espada en el aire, se oyó una enorme explosión. Pedazos de la enorme roca sobre la que estaban volaron por los aires y las corrientes de aire arrasaron con todo a su paso. El impacto fue extremadamente poderoso y destructivo, y todos a su alrededor quedaron asombrados por su poder y fuerza destructiva.